comenzamos las clases hace poquito y comienzan a detectar entre profesores y entre mamá y papá, así que le vamos a pedir que tome pluma y papel, porque a lo mejor puede tomar algunos detalles que le puede interesar. Y empezamos a pensar que los niños y niñas tienen déficit de atención o hiperactividad. Está con nosotros la psicóloga Gabriela Porras Rangel. Ella es directora general de su espacio, su Centro Terapéutico Infantil y Familiar Intégrate, y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gaby, bienvenida. No, bueno, pues muy contenta, ya sabes, siempre muy contenta de participar con ustedes y sobre todo de crear estos espacios de educación y de participación de información a lo mejor confiable, que luego quita o mitos o malinformación o nos aporta la mejor que hacer. A ver, todos los niños son hiperactivos ahora. Resulta que mi hijo también, y mi hijo más, y mi hijo mucho más. Sí, no sé si neurología no tiene otro diagnóstico que asignar, o pedagogía tampoco lo tiene, que pareciera que hoy queremos encasillar a todos nuestros niños con déficit de atención. Sí. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es como definir. Me parece que cuando uno hace definiciones de los términos, empieza uno a tener más claridad de lo que estás queriendo trabajar o por lo menos comprender o intervenir también en su caso. Cuando hablamos de déficit de atención, que inclusive tiene un término anterior, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, estamos hablando de una condición neurobiológica en donde el sujeto tiene un cuadro de alta inatención, como también tiene un espacio de impulsividad y de manejo deficiente del enfoque de su atención, como de esta memoria y de esta concentración, unido también a la inquietud. Eso sería lo que definiría el trastorno de déficit de atención, una condición neurobiológica. ¿Por qué con hiperactividad y por qué sin hiperactividad? ¿Cuáles son los límites? Dentro del diagnóstico del DSM-5, que es el que clasifica los síndromes mentales, hace alusión a que existe esta condición de predominio inatento o predominio inatento impulsivo. O sea, en realidad yo tengo déficit de atención, que es una afectación a mi proceso atencional, pero también nos dice que tenemos de predominio impulsivo o predominio altamente inatento, únicamente inatento. Este niño que luego parece que está pescando moscas dentro del salón de clases, pero que no se levanta, que no está molestando al compañero, que no interrumpe la clase. O sea, este niño es un niño inatento nada más, sin la impulsividad. Y el otro es el que se tiene que estar moviendo. Claro, que esa es la parte que cuesta mucho trabajo. Yo entiendo que para los maestros les es mucho más simple trabajar un alumno que se mantiene autorregulado, que se mantiene perseverante en la actividad escolar que está haciendo, pero la realidad es que el niño impulsivo tiende a tener esta necesidad de movimiento. Tú los ves, hay adultos que quedan con esta condición, porque el trastorno de déficit de atención solamente se reeduca, no se retira. El adulto con dispersión, con inatención, con impulsividad, es que luego está moviendo la pierna, ya sabes, o el que está como maniático, diría mi madre, haciendo, el de la pluma, el del ruidito. A ver, ¿medicamento o no medicamento? Mira, yo creo que sí, efectivamente, cuando tenemos un dato como un verdadero diagnóstico de déficit de atención, se requiere de la medicación que te va a acompañar a mejores neurotransmisores para hacer una interconexión neuronal de mejor calidad. El punto aquí interesante es que yo lanzaría, como lo decimos en nuestro centro, de lo simple a lo complejo. Lo simple es entrenar, lo complejo es el acompañamiento del medicamento. Entonces, sí es viable cuando el trastorno, cuando el diagnóstico es real y cuando verdaderamente el entrenamiento o el proceso de enfocar la atención no alcanza a ser suficiente. Que no me dio resultado. Entonces, vamos a lo más sencillo, que requiere de la atención de papá, de mamá, de los profesores y requiere también de un especialista. Sí, el especialista no va a quedar fuera. ¿En qué consiste este reacomodo? Fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el Taller de Atención y Concentración y lo que hacemos es primero lanzar estímulos, se hace en grupo para poder emular un salón de clase, porque no tiene caso que tú metas a un niño en un espacio blanco donde está el terapeuta y el menor, es claro que va a poner atención. Y luego tenemos a la escuela diciendo, pues sí, ahí sí, pero aquí no, porque el moño de 20 centímetros de la compañera de adelante ya lo distrajo. Entonces, ¿cómo trabajas? Primero empiezas por hacer que el niño pueda mantenerse atento y enfocado
pese a los distractores. Porque tienes compañeros aparte. Ruidos. Los niños con déficit de atención tienden a ser altamente auditivos. Y entonces todo lo que le llegue a su sistema auditivo lo va a distraer. Trabajamos seguimiento de instrucción. Te doy una instrucción y debes de ejecutarla según los pasos. Se va haciendo progresivo, aumenta como el nivel de complejidad. Y trabajamos con el padre de familia. Algo que debe de caracterizar a un niño o a una familia con un menor que tiene trastorno de déficit de atención es precisamente el hecho de que haya hábitos y rutinas. Esa familia debe de volverse súper estructurada y sistemática. O sea, en casa nosotros no es que lo vamos a enseñar a él como ponerle otra escuelita, no. Es ¿a qué hora comemos? Es hábitos en cuanto a la alimentación, inclusive la rutina del baño. Este niño que tiene déficit de atención debe de bañarse siempre de la misma forma. Si tú conoces a algún adulto que a lo mejor sea disperso, que me encantaría hablar de estas dos diferencias, o que tenga el trastorno, vamos a encontrar a alguien que es de rituales. O sea, llega, a lo mejor paga en el súper o paga en el restaurante y vuelve a ejecutar el mismo movimiento para volver a colocar esa tarjeta en el mismo lugar en donde estaba. Porque ese ritual le ayuda a mantenerse enfocado, o sea, facilita para no perder cosas, lleva agenda, porque no tiene noción del tiempo. Hay ciertas características que son típicas del niño con déficit de atención. A ver, ¿entramos a la dispersión? Sí, ¿cómo no? A mí me para encanta. que vaya haciendo un poquito y poniendo las cosas en su lugar, antes del medicamento. El medicamento es lo último. Es lo último. Pero sí, la dispersión es algo más noble. Sí. Vamos a hablar precisamente que tenemos un trastorno de déficit de atención, porque yo cubro ciertos criterios, ciertos niveles de dispersión o condiciones, y por eso me diagnostican un trastorno. Pero ustedes van a encontrar, la gran mayoría, que podemos tener dispersión. Yo soy un sujeto altamente disperso. Tú, Gaby, porras. Yo, para que vean que no todos terminan en el fracaso, ¿no? Hay uno que otro que por ahí medio logramos algo. Y, por ejemplo, el movimiento, tanto del equipo, las voces, hacen que yo tienda a voltear a ver qué está sucediendo. Inclusive llego a asustar porque puedo mantener conversación con Trini, que hoy tengo aquí, y a lo mejor si alguien hablara por allá, sería capaz de entender lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con el disperso? El disperso tiene una condición, sobre todo cuando nuestro sistema auditivo es muy desarrollado, y esto hace que estemos como muy al tanto de todo. Es diferente al trastorno porque no cubrimos todos los requisitos, pero ¿qué nos implica al disperso? Enfocar nuestra atención. O sea, yo tengo que entender que hay estímulos que me están llegando, como el ruidito que oigo a la izquierda, ¿no? Que me están llegando, fuera del pero estudio, claro, pero yo no puedo estar atenta a ese ruido e ir a investigar si no estoy aquí en la conversación, y además estoy conectada a mi lluvia de ideas que me llegan ahorita que estoy hablando. El disperso es muy interesante identificarlo, porque muchas de las veces la escuela o el padre de familia lo cataloga como un trastorno de déficit de atención. Es interesante decir que la atención tiene 4 elementos. Uno es la atención sostenida, la concentración, el tiempo que yo destino para estar enfocado a algo. La atención dividida, esta que ahorita estoy ejecutando, estoy aquí, más sin embargo sigo escuchando. La atención selectiva, si yo volteara mi hoja y quisiera ver algo de la información que yo transcribí, esa es mi atención selectiva, la que se usa en el pizarrón. Copien el renglón número 3, y entonces el niño voltea la cabeza, ve el renglón número 3, baja la mirada y lo ejecuta. Si no tiene una buena atención selectiva, ya se quedó en el friso de al lado, en el uniforme de la maestra aburridísimo, en del compañero de al lado, entonces se fue. Y el último de ellos es el barrido visual. Cuando tú entras a un lugar, lo que haces es escanear el lugar. Para quienes tienen una buena atención o buen elemento de la atención, el barrido visual, hace un escaneo rápido. Y, por ejemplo, ahorita que me comentaste, vamos aquí. Entonces, escaneé todo el lugar y selecciono el lugar que me indicaste. En el caso de un niño que tiene esta atenuante o mal nivel, es probable que se pare en casi todo lo que encuentra. Y ahora podemos entender al niño distraído, que inclusive hasta choca con las cosas. Entonces, la dispersión puede ser uno de estos 4 elementos alterados. El déficit de atención tiene los 4 alterados. Gaby Porras, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos pedir consulta? Por supuesto, ¿dónde podemos hacer un estudio de nuestros pequeños? Claro. ¿En qué nivel se encuentran? Eso es lo primordial, y ver qué es lo que necesitan.
Bueno, nosotros estamos en Intégrate, en Providencia, en el 3817-2373, y estamos próximamente por abrir lo que es el programa de terapia de juego. Se hace cada trimestre, se abren los talleres y uno de ellos es el taller de atención y concentración, así es de que ahí estamos a sus órdenes. ¿No tendrás un equipo para gente que trabaja en la televisión? Somos como 15 más o menos aquí en el Fíjate estudio. que sí nos han pedido que hagamos un programa para adultos. Yo nada más les dejo que se vuelvan ritualistas, hagan hábitos, hagan rutinas. Muy bien, ¿no? muy bien. Gaby, Muchas muchísimas gracias. No, al Gracias por contrario, estar con gracias a nosotros. ustedes. Bueno, es tiempo de ir a la pausa y más adelante hablaremos de aquellos que dan un pedacito de sí sin esperar nada a cambio. Regresamos.